Hola, 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 hola. Buenos días en Samoa, buenas tardes América Latina, buenas noches Europa. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están muchachos? Hola a todos, hola Eduardo, Lautaro, todos los que nos están viendo. Acá con calor Pablito. desde Berlín, pero bueno, no nos vamos, ya nos quejamos del frío, no nos vamos a quejar del calor. Acá estamos supuestamente en Buenos Aires con 13 grados, pero se siente mucho más frío que eso. Mm, Sí, sí, por eso ando de- férreamente abrigado. muy bien. Así que no, el frío está pegando muy fuerte este año acá en el sur, en Argentina y en Chile. Bueno, ¿qué les pasó la semana pasada, el sábado de la semana pasada o el domingo cuando vieron las noticias? Bueno, yo mm, personalmente mi primera impresión fue otra, otra cosa más para otra mancha al tigre, ¿no? Por otro lado, dudas siempre, ¿no? Porque uno nunca sabe en esta sociedad de la posverdad ya qué es real y qué no es real. Yo como ciudadano digo, ¿no? Sí, simplemente em, hasta ese punto llegamos, de que pasan hechos así y uno igualmente quizás duda antes de por tomar una posición o sacar una conclusión. Por lo menos en mi caso me pasa eso. Y vos, Lauta, ¿cómo viste? Vos decís, ¿pensás que fue atentado o autoatentado? Yo creo automáticamente que apenas se levantó Trump y levantó su puño, lo supo aprovechar. Me sentí una persona que resistió un atentado contra una persona que es pseudo senil y es asimétrico. ¿Quién es más líder para mí? Claro, pero ¿te pareció que podía ser un autoatentado, como dijo alguna gente? Me parece imposible por lo milimétrico que fue. Claro. Sí, realmente, si yo organizo un autoatentado y el tirador se llega a equivocar por medio centímetro, me atraviesa el cráneo. No, 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 Claro, yo creo más yo creo que fue un seguramente atentado. él es una persona muy rápida para capitalizar y apropiarse de cualquier situación en el momento que pase, pero es difícil creer que vaya a dejar un milímetro de distancia que podría significar su muerte para escenografiar algo así. Más bien, él escenografía en el momento, improvisa, como siempre, incluso en esa situación, lo que es bastante llamativo ya, ¿no? Sí, sí, yo creo, bueno, no vamos a dedicar mucho tiempo al análisis mismo del atentado, porque eso lo ha hecho nuestro colega Javier Martínez esta semana y como siempre lo ha hecho magistralmente, pero sí precisamente lo que vos decís, Pablo, es decir, el aprovechamiento. El aprovechamiento de esto
primero que nada, en la Convención Nacional Republicana, es decir, Trump por un momento dudó, pero por un instante apenas, dudó de ir el lunes a Milwaukee, en el estado de Wisconsin, donde debía empezar la Convención Nacional Republicana para ungirlo como candidato. Pero inmediatamente se decidió y fue, no solamente fue, sino que ya antes de comenzar la convención, el propio lunes a la mañana, hizo dos hechos muy importantes. Se reunió con Robert Kennedy Jr., que es el tercer candidato del cual no se habla mucho, pero que tiene un porcentaje importante. Tiene, según las encuestas, que varían bastante, entre un 8 y un 13% de intención de voto. Es decir, lo cual es el porcentaje que puede decidir la elección, aunque ya en este momento, y sobre todo después del atentado, la intención de voto para Trump subió sideralmente. Y, obviamente. y, y eh, definió públicamente que su compañero de fórmula va a ser James Vance, un joven, relativamente joven, senador por Ohio, de 39 años de edad, sobre el cual vamos a hablar un poco después, porque el escoger a Vance como candidato a la vicepresidencia es muy importante, una señal muy importante de por dónde va la estrategia política de Trump. Luego sí que fueron 4 días La camarita se te de corrió un poco. convención. ¿Cómo? Se Upa, corrió un poco la sí, camarita. sí, pido Ahí va, ahí disculpas, va. pero Ahí está sí, bien. está con un pequeño desperfecto la cámara. Gracias. Y bueno, y ayer formalmente fue eh, fue seleccionado, electo como candidato a la presidencia por la Convención Nacional Republicana, no por unanimidad, sino por una mayoría bastante apreciable, lo cual quiere decir que sigue existiendo una cierta oposición dentro del Partido Republicano, pero la enorme mayoría lo apoyó. Es muy importante el discurso que formuló él ayer cuando aceptó la candidatura. Ese dice, cito por partes: amigos, delegados y conciudadanos, me presento ante ustedes esta noche con un mensaje de confianza, fuerza y esperanza. Y en otro paso dice: dentro de 4 meses obtendremos una victoria increíble y comenzaremos los 4 mejores años de la historia de nuestro país. Eh, Vamos a ver ahora que tenemos un video sobre este discurso, sobre la sesión de ayer y este discurso, la importancia que tiene, porque es un giro político el discurso de Trump. Quiero anticipar, porque sobre esto vamos a hablar hoy todo el tiempo, que es un llamado a la concordia y un llamado a volver a usos y formas de trato civilizadas en la campaña electoral. Hizo un llamado muy fuerte a los demócratas y la pregunta ¿es posible eso? ¿O Estados Unidos indefectiblemente está en camino hacia la guerra civil? Y si no es hacia la guerra civil, hacia una guerra en gran escala en el exterior para eludir la guerra civil, o sea, la llamada huida hacia adelante. Bueno, Ujú. vamos a ver. Dale, Lauta. Donald Trump aceptó la candidatura en la convención del Partido Republicano y aseguró que gobernará para todo Estados Unidos y no solo para una mitad. Sucede mientras recrudece una fuerte presión de miembros del Partido Demócrata para que el presidente Joe Biden abandone la carrera para la presidencia.
Incluso se hicieron públicos presuntos comentarios del expresidente Barack Obama, asegurando que Biden debería considerar la viabilidad de su candidatura. Mientras tanto, en la vereda de enfrente, un senador republicano aseveró que si el jefe de Estado no va a presentarse a la contienda por su condición de salud, debería dejar su cargo hoy mismo. Nuestra compañera Elena Villar nos trae todos los pormenores. Hola Elena, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos las novedades, por favor. Hola, ¿qué tal? Me muestro ante ustedes con un mensaje de confianza y esperanza. Dentro de 4 meses tendremos una victoria increíble. Ha sido parte del inicio del discurso de Donald Trump en la Convención Nacional Republicana, cuando ya es candidato republicano confirmado a la presidencia. Ha sido su primera alocución tras el intento de asesinato que sufrió el pasado sábado mientras daba un mitin en Pensilvania y se le ha visto visiblemente emocionado. También con la venda en la oreja en la que resultó herido. Trump ha hablado de unidad, de ser el presidente de todos los estadounidenses y no solo de una mitad. Vamos a escucharle. La división en nuestra sociedad debe ser curada. Debemos curarla rápidamente. A nosotros los estadounidenses nos une un destino común. Nos levantamos juntos o nos desmoronamos. Me presento para ser el presidente de todos los estadounidenses. No de la mitad del país, porque no hay victoria si se gana para la mitad de los estadounidenses. Así que esta noche, con fe y devoción, acepto con orgullo la nominación para la presidencia de Estados Unidos. El expresidente también ha relatado lo sucedido el sábado, ha asegurado que es tan doloroso que no lo va a volver a hacer. Ha dicho que si no hubiera movido la cabeza en el momento del disparo hubiera muerto y que cree que Dios estaba a su lado. Trump también ha recordado a las víctimas del atentado y ha anunciado una millonaria recaudación para sus familias. El expresidente ha asegurado que los demócratas deben cesar las cazas de brujas contra él y dejar de usar la justicia como arma. Ampliamos sus palabras. El Partido Demócrata debería dejar inmediatamente de instrumentalizar el sistema judicial y de etiquetar a sus oponentes políticos como enemigos de la democracia, sobre todo porque eso no es cierto. De hecho, yo soy quien está salvando la democracia para el pueblo de nuestro país. Según Trump, estas son las elecciones más importantes de la historia de Estados Unidos. Ha asegurado que si ellos ganan, las fronteras serán seguras, que se restablecerá la ley y el orden, que recuperarán la economía, que acabarán con la inflación o que habrá paz y armonía en el mundo. El exmandatario ha sido claro: nuestro planeta está al borde de una tercera guerra mundial. Donald Trump también ha asegurado que si llega a la presidencia pondrá fin a la guerra de Ucrania, una guerra que nunca tendría que haber sucedido, ha dicho Trump. En general, también ha tenido palabras de agradecimiento para quienes han participado en la convención, entre ellos a su candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance. Durante esta jornada también hemos escuchado los discursos de viejos conocidos, como el exsecretario de Estado Mike Pompeo, el luchador Hulk Hogan o el periodista Tucker Carlson. Este cierre de la convención republicana llega en un momento también en el que aumenta la presión para el presidente Joe Biden. Según el diario Washington Post, el propio expresidente Barack Obama habría dicho a sus aliados en los últimos días que el camino de Joe Biden hacia la victoria ha disminuido considerablemente y que cree que el presidente debe considerar la viabilidad de su candidatura. Aún así, la publicación dice que Obama ha sido claro en esas conversaciones, asegurando que el futuro de la candidatura es una decisión que debe tomar el propio presidente, y ha dicho que su preocupación es protegerle a él y a su legado. Ya la semana pasada, recordemos, tanto el líder de la minoría de la Cámara de Representantes como el líder de la mayoría del Senado hablaron directamente con Biden, advirtiendo sobre las preocupaciones generalizadas sobre su candidatura. En esta jornada también una publicación, Axios, ha avanzado que Biden podría renunciar este mismo fin de semana. Sin embargo, cabe destacar que asesores de la campaña del presidente siguen asegurando que esto no va a pasar. Recordemos que Biden está en estos momentos aislado en su casa de la playa en cuarentena después de que este miércoles interrumpiera su campaña al dar positivo por coronavirus. Los demócratas han visto cómo las encuestas nacionales se alejan de Biden desde el debate y ahora muestran que el presidente está a la zaga en estados disputados. Los estrategas además esperan que Trump obtenga otro impulso después del intento de asesinato y de su discurso de nominación oficial en la Convención Nacional Republicana. Bueno,
Quise que pasáramos in extenso este video porque aquí están todos los elementos que nos interesan, o casi Ujú. todos. Es decir, en primer lugar, el giro en la retórica de Trump. Pasar de hablar, de marcar la fractura de la sociedad y la cultura norteamericana y de atacar a los demócratas con todos los adjetivos posibles, a llamar a la unidad nacional. A ser el ¿Por salvador qué? de la democracia. Pero claro, ahí, ese es un segundo elemento. Pero ¿por qué? Porque Trump se ve como posible triunfador. Pero el problema es que en este clima de enfrentamiento y de violencia, primero, dado lo vetusto que es el sistema electoral norteamericano o los sistemas electorales en Estados Unidos, porque cada estado tiene su propio sistema electoral, es decir, sigue presente la posibilidad del fraude, por más que el fraude no se haya dado en las dimensiones en que dijeron los republicanos en 2020. El sistema electoral norteamericano es muy propenso al fraude porque tiene pocos controles, porque trabaja con máquinas muy vulnerables, porque es decir, según los casos, es decir, porque el registro electoral no está no está chequeado por un registro domiciliario. Recordemos que en Estados Unidos no hay documento nacional de identidad. Este, y, No y tenía no hay, idea. y no hay tampoco registro domiciliario, como hay en algunos países de Europa, por ejemplo. Es decir, si yo voy y me inscribo en una oficina electoral en Kentucky, es muy difícil que me detecten si también lo hago en Kansas. Este, Wow. es claro, claro. Por supuesto, obviamente los partidos han desarrollado maquinarias de vigilancia, es decir, no es posible, no es muy fácil que se haga masivamente, pero en segundo lugar, es decir, en Estados Unidos el pueblo no elige al presidente, el pueblo elige a los electores Ujú. que se eligen proporcionalmente a los estados. Es decir, que uno puede tener la mayoría de los votos y no tener la mayoría de los electores. Claro. Ese es también un problema teniendo en cuenta que históricamente hay 7 u 8 estados que se los llama oscilantes, estados que en una elección votan por los demócratas, en otra por los republicanos, y donde el voto se puede decidir por unos pocos cientos de votos, es decir, la cantidad de electores. Entonces el control del escrutinio electoral es fundamental. Y en tercer lugar, finalmente está la instancia judicial, la Comisión Electoral Federal y la instancia judicial. O sea, hay demasiados imponderables. Por eso, digamos, Trump quiere achicar los imponderables y tener una mayor certeza. En primer lugar, simplemente para estar seguro del triunfo y de que no van a producir actos de violencia. En este caso, en 2020 fueron los republicanos los que rompieron las reglas de juego electorales. Claro. Por lo menos evidentemente, si lo hicieron también los demócratas en el plano del fraude, yo creo que en algún lugar puede haber sido, no a nivel tan masivo como acusan los republicanos. Bueno, pero hablando del Pe- asalto al Parlamento, ¿no? bueno, eso es otra cosa, eso es diferente. El asalto al Capitolio, Al eso, Capitolio. eso, eso ya no es ruptura del régimen electoral, sino sencillamente una sublevación. Claro. Es un acto de sedición. Pero en este caso quieren evitar actos de violencia quieren evitar actos de violencia durante la campaña y en el escrutinio mismo. Pero además, quiere tener la tranquilidad de poder llegar a formar gobierno sin estar lleno de procesos judiciales y de actos de violencia en el camino. Entonces,
Por eso hace ese llamado. Eh, yo dejo la pregunta abierta. Después de tantos años, son por lo menos 8 años desde la campaña electoral de 2016, que el clima político en Estados Unidos está totalmente contaminado por odio, sectarismo, partidismo, y es más, ha ido subiendo la violencia política. Tenemos un cuadro para eso, Lautaro. Exactamente, esto es una estadística que refleja de Estatista, que es la percepción, es decir, la percepción de violencia política, es decir, el porcentaje de adultos norteamericanos que dicen que les parecería justificado utilizar la violencia para imponer sus fines políticos. Y vemos cómo va subiendo a través de, es decir, acá no está lo último de lo último, por lo que veo la curva llega más o menos hasta 2022, pero cómo fue subiendo fundamentalmente a través en el proceso de transición de la presidencia de Trump, hasta hacia la elección de Biden, se despega, y hay un 36% de ciudadanos que se dicen votantes republicanos que estarían dispuestos a utilizar la violencia contra un 33% de votantes demócratas que también estarían dispuestos a utilizar la violencia para imponer sus fines políticos. O sea, la situación va en un crescendo vertiginoso. Y el riesgo de que alguno se lo tome en serio, bueno, ya se demostró con este chico, más allá de que habrá que aclarar si lo mandó alguien o actuó solo. Pero el clima está creado. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que está en el informativo que acabamos de ver de la televisión rusa es el relativo a la campaña de Biden. Es decir, todos hemos visto la decadencia física y mental y psicológica de Biden, y cómo su comportamiento en el debate del 20, creo que fue el 28 de junio, su lentitud, su dificultad para responder. eh, Hemos visto, digamos, también los errores que ha cometido posteriormente, errores de percepción. Es decir, tiene evidentemente signos graves de senilidad. Se sabe que el fin de semana después del debate se reunió el cónclave familiar en Camp David, en la residencia de verano de los presidentes norteamericanos, y que la familia unánimemente hizo presión para que él continúe la campaña, particularmente su esposa, Jill Biden. Pero ante el avance vertiginoso de la candidatura de Trump, la decadencia evidente, la decadencia personal evidente de Biden, que ya no se puede ocultar. Es más, ahora dio positivo de COVID, un COVID muy leve, pero eso lo obliga durante una semana a recluirse en una casa en la playa y no salir, con lo Ya cual que ya está Obama ya ha perdiendo. salido, que Obama ya ha salido a decir algo, ya tiene su peso, ¿no? Lo hizo trascender, fíjate que no lo dijo públicamente. Mm, Por supuesto, es obvio que si lo hizo trascender, no fue por casualidad, sino porque quiso que trascendiera. Sí, obviamente, Obama es el padrino del Partido Demócrata, y es uno de los que maneja los hilos detrás de bambalinas, ¿no? Entonces, eh, es decir,
según la agencia Axios, que es una agencia relativamente nueva de prensa, que sobre todo es muy confiable en las informaciones internas de Washington, es decir, de todo el mundillo político y legislativo y judicial de Washington. Lo que dicen es que este fin de semana se daría a conocer el retiro de la candidatura de Biden. Es más, Biden dijo esta semana que si los médicos hallaban que su salud no daba, él se expresó así, que tenía una enfermedad importante y que su salud no daba, esa sería la única justificación por la cual él aceptaría retirarse. Ahora, Es la primera vez que da, es la que abre esa primera vez ventana. es la primera vez que lo dice, efectivamente, efectivamente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es decir, si él se retira, es decir, ¿cuáles son las posibilidades fácticas de que se retire? Si él se retira, entonces la mayoría de delegados a la Convención Nacional Demócrata que fueron elegidos para votarlo a él, así que fueron comprometidos a votarlo a él, quedan liberados de voto. Bien, ¿qué se puede hacer? El Comité Nacional Demócrata haría, se supone, más o menos de eso se ha hablado, no hay un procedimiento formal, haría una encuesta entre los líderes demócratas comparando la intención de voto que tendrían los principales líderes demócratas, es decir, como la vicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de California, Gary Newsom, la gobernadora de Michigan, y 3 o 4 más, no mucho más. Y en base a esa encuesta, el comité demócrata propondría a la convención en agosto una fórmula. Primero, no está dicho que se vuelva a formar automáticamente una mayoría, es decir, que esa fórmula sea aceptada por la mayoría de los delegados sin contienda electoral dentro de la Convención Nacional Demócrata, lo cual puede ya dar un signo de fractura y de fragmentación muy importante del Partido Demócrata. Es decir, evidenciar lo que por otra parte se conoce, como se vio claramente en el caso de la política hacia la invasión israelí en Gaza. Por otra parte, aún poniéndose de acuerdo y eligiendo una fórmula en agosto, y la elección es el 5 de noviembre, tienen que instalarla públicamente. Es decir, si bien para la gente politizada los principales líderes demócratas son conocidos, pero no es un automático, si tienen que instalarlo. Eso por un lado. Por el otro lado, en esa perspectiva, es decir, si tenemos en cuenta las circunstancias mismas del atentado, ahí vuelvo al atentado, si tenemos en cuenta las circunstancias mismas del atentado, es decir, que es evidente que el servicio secreto, que es el servicio especial que custodia a los presidentes, vicepresidentes y ex presidentes y vicepresidentes y candidatos a la presidencia y vicepresidencia, tuvo una falla evidente, pero al mismo tiempo también fue evidente cuando mataron a este chico instantáneamente después de que había disparado, de que tenían un francotirador orientado en esa dirección. O sea que o se durmió el francotirador o alguien dejó acontecer el atentado. Es decir, eso habla a favor de la hipótesis de que alguien o alguienes
Es decir, algunos actores dentro del sistema de servicios de inteligencia, sistema de servicios de seguridad, etcétera, por lo menos dejó acontecer el atentado. Claro, porque antes dijimos que desde un punto racional es prácticamente imposible que Trump personalmente se hubiera expuesto a algo así con riesgo para su vida, ¿no? Pero Como obviamente un en Estados Unidos, autoatentado, no. claro, pero Imposible. obviamente Es objetivamente imposible. hay estructuras en Estados Unidos que muchas veces son subyacentes o están por encima de los presidentes mismos que tienen poder de fuego, ¿no? Exacto. Entonces ahí hay que ver, es decir, digamos, sin tener la información, hay que ver por una inferencia política e histórica quienes pueden tener interés en evitar que Trump llegue a la presidencia. Para mí la respuesta está, por un lado, en el programa de Trump y por el otro lado está en el espectro de alianzas que él ha ido construyendo. Respecto al espectro de alianzas, se evidencia claramente con la elección del candidato a vicepresidente. Así, James Vance, candidato por Ohio, es un candidato que representa a lo que se llama el cinturón del óxido. Es decir, aquellas comarcas que abarcan Ohio, Illinois, Indiana, Michigan, Iowa, Wisconsin, quizás creo que no me olvido de ninguno, y una parte de Pensilvania, es decir, que son las antiguas regiones industriales que se desindustrializaron como producto de las políticas neoliberales, es decir, las políticas de deslocalización de empresas y de fomento al capital financiero desde los años 80. Y para esa población, que alguna vez fue obrera, con tradición industrial, el Trump es el ídolo, porque sus políticas, porque su promesa de proteccionismo industrial, de proteccionismo aduanero para los productos industriales norteamericanos, es la utopía deseada por toda esa población. Por otra parte, Vance se hizo famoso en 2015-2016 por una novela, una saga familiar, La elegía de Hillbilly, que cuenta la historia precisamente de un chico estudiante que tiene que ir a la casa familiar en la ladera occidental de los Montes Apalaches, que es la región más pobre de los Estados Unidos, y a partir de ahí se desarrolla toda la historia, digamos, del empobrecimiento de las comarcas, de las viejas comarcas mineras y de las comarcas industriales. Es decir, cuando Trump elige a este hombre, lo que está eligiendo es una alianza, digamos, con un sector desindustrializado, por así llamarlo. Número uno, ¿qué quiere decir eso? Que él se compromete a una política de proteccionismo aduanero, de proteccionismo industrial. Eso ya daña una cantidad de intereses, de empresas que en el marco de la globalización de los últimos 40 años han crecido deslocando centros de producción hacia Europa, hacia el sureste de Asia, inclusive hacia China. El famoso outsourcing. Exactamente. Por el otro lado, muy contradictoriamente con eso, promueve una política de desregulación de los mercados financieros y particularmente de las políticas de inversión, especialmente en tecnologías de vanguardia, para poder llevar la competencia contra China. Ujú. Es decir, son dos fines discordantes y que
van a ser muy difíciles de compatibilizar. Al mismo tiempo, en política exterior, y esto es muy importante, Trump, consecuente, digamos, con su ligazón histórica con la familia, con la dinastía Rockefeller, vuelve a la antiquísima estrategia de Kissinger, de Henry Kissinger. Es decir, en los años 70, Henry Kissinger le aconseja a Nixon aliarse con China para aislar a la Unión Soviética. Y tuvo éxito. Tuvieron una famosa cena en televisión nacional que popularizó entre los americanos la cultura china, justamente. Sí, Fue como exactamente. una movida mediática, ¿no? Bueno, ahora es al revés. Ahora la propuesta de Trump es atraer a Rusia hacia Occidente, asociarse con Rusia y aislar a China. Cosa que a la altura de los acontecimientos en los que estamos, si él lo hubiera hecho eso, hace 8 años, o hace 7 años cuando era presidente por primera vez, quizás todavía habría tenido éxito. De hecho, Putin tenía mucha esperanza en el acercamiento a Occidente. Pero mediado, digamos, el estado de la guerra en Ucrania y el estado de enfrentamiento con la OTAN, Rusia se ha volcado de tal manera a la alianza con China y con Irán que es muy difícil que decida romper esos lazos que son de todo tipo, no son solamente militares, son económicos, comerciales, tecnológicos, etcétera, para volverse a entender con los norteamericanos. Recordemos que desde hace poco hay unidades del ejército chino en maniobras en Bielorrusia. Es decir, que están ahí a 50, 60 kilómetros de la frontera polaca. Tal cual. Muy sensible Entonces, para Europa. claro, entonces por ese lado, digamos, por el lado de la guerra de Ucrania es donde pueden aparecerle los peores enemigos a Ucrania. ¿Por qué? Porque es un negocio enorme la guerra de Ucrania. Recordemos que, para que se entienda bien, que Estados Unidos y Occidente no es que le dan dinero a Ucrania. Lo que hacen es darle créditos con los cuales los propios países occidentales compran, cierran contratos de armamento con sus propias industrias que deberá pagar Ucrania en el futuro. Y como garantía de esos créditos, Ucrania ha prendado todo su capital físico, inclusive la tierra. O sea que la continuidad de la guerra de Ucrania se hace existencial para esos capitales, porque si se firma la paz y Ucrania se ve obligada a entregar la mitad o más de su territorio a Rusia, pierden la garantía. Concretamente estoy hablando de los fondos de inversión de BlackRock y de Vanguard. Y en el mejor de los casos igualmente se quedan endeudados hasta el cuello, ¿no? Ucrania se va a quedar endeudada sí o sí hasta la coronilla, más que hasta el cuello. Eso sí, eso por supuesto. Es decir, Ucrania, olvídate, Ucrania es decir, eso lo dijo claramente James Vance en una entrevista hace un par de semanas. Ucrania no es un estado viable. Punto. No tiene sentido que gastemos más plata ahí. ¿Pero por qué? Porque ellos no están comprometidos con ese sector del capital norteamericano, del capital armamentista. Y ahí sí hay intereses que pueden tener mucha preocupación en eliminar a Trump. ¿Qué es lo que puede pasar de aquí en adelante? Realmente uno necesitaría una bola de adivino para poder predecirlo.
Eh, si Trump efectivamente quiere garantizar la transición hacia su presidencia, debería dar señales concretas de, de civilidad, es decir, buscar foros en los cuales tender un puente de diálogo a los demócratas, es decir, para demostrar que están en campaña electoral, pero que no se van a asesinar mutuamente. Es muy difícil, después de tantos años de violencia creciente, de repente decir, bueno, esto se tiene que acabar y basta. Ese es el primer elemento, Claro. por lo tanto, yo más bien preveo distintos tipos de actos de violencia que pueden pasar por nuevos intentos de asesinato, por motines y alzamientos locales con cualquier pretexto, con cualquier causa, con eh, eh, desórdenes económicos inesperados o, lo que sería lo peor de todo, con una agudización tal de la guerra con Rusia, que a Trump se le haga imposible terminarla de un día a otro y la tenga que asumir y tenga que asumir la guerra como tal. Es decir, en cualquiera de esas circunstancias, digamos, lo que está primando es la violencia y ahí, digamos, hay que ver del lado demócrata quién se pone los pantalones para afrontar esa situación de cuasi guerra civil. Este, eh, del lado de Trump, habrá que ver si él continúa con su retórica conciliadora, si él, o si vuelve, digamos, a su antiguo discurso agresivo, denunciador, propenso a la violencia, etcétera. Claro, lo inusual sería que en esta circunstancia parecería que a él le convenga adoptar un discurso que quizás a mediano plazo le quede ya, no le sirva más, digamos, ¿no? El Eh, conciliador, por ejemplo, hacia bueno, adentro, él tiene la bueno, tentación a de... ver, a mí me parece tácticamente inteligente que haya adoptado ese discurso. Lo que pasa es que para que ese discurso sea creíble después de tantos años de enfrentamiento violento, le tienen que seguir muchos gestos prácticos Claro. de tender puentes y de reconocimiento de la legalidad, ese acatamiento de la legalidad y de búsqueda, digamos, de entendimientos que permitan superar pacíficamente la coyuntura electoral. Ujú. Así que, digamos, la situación para el futuro es bastante negra. En principio, yo no soy optimista respecto a las posibilidades de los próximos meses, teniendo en cuenta además que, bueno, que como dice el proverbio chino, ¿no? No, perdón, no es chino, es africano. Cuando dos elefantes pelean, tiemblan las hormigas. Claro, es decir, una lucha interna en los Estados Unidos tiene inmediatamente repercusiones internacionales. Es decir, particularmente para los que estamos en el patio trasero, porque, digamos, en cualquier momento es como en esas familias mal avenidas donde el padre y la madre se enfrentan y las cachetadas las reciben los niños. Es decir, por lo pronto, un país que ya está muy preocupado por el devenir de la campaña electoral norteamericana es Venezuela. Es decir, Venezuela vino mejorando la relación con Estados Unidos en los últimos 2 años, de tanto es así que consiguió volver a exportar algo de petróleo, una cierta cantidad de petróleo a Estados Unidos. Bueno, eso
Eso Trump, ligado a los intereses petroleros, lo va a cortar. Y va a intentar retomar el control sobre el petróleo venezolano. Recordemos que al mismo tiempo está la Exxon explotando el petróleo en el litoral de Guyana, en un área en litigio fronterizo. Y, digamos, y así sucesivamente. Hay ciertos focos de tensión. Trump ha dicho claramente, bueno, quiere la paz con Rusia, quiere una competencia económica y comercial con China, pero no ha dicho nada sobre el conflicto de Gaza. Y sabemos que históricamente él ha estado muy ligado a Netanyahu. O sea, respecto al conflicto Israel-Palestina, es muy tenue la diferencia entre demócratas y republicanos. Si bien sé que en los últimos tiempos Trump no se entiende bien con Netanyahu, con él, por cuestiones de negocios. Por supuesto. Pero bueno, pero eso incide también en la política internacional, hay que tenerlo en cuenta. O sea, aquí estamos en una situación muy lábil, y yo creo que hasta noviembre hay que abrir el paraguas porque puede llover en cualquier momento. Pareciera como que no, con el tema de Gaza no quieren arriesgar tampoco tanto. Vimos en el caso de Inglaterra como yo escuché que muchos dijeron ganó el laborismo, entonces ganó Gaza, y nosotros vimos acá justamente con vos que el Partido Laborista no es pro Gaza, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? No, Este, es que el problema es que los occidentales no tienen espacio político, jugaron a la lotería y perdieron todo el espacio político que tenían en Asia Occidental. Es decir, y es más, ahora con China reunificando a la resistencia palestina, es decir, China está sentando al representante de Hamas con representantes de la autoridad palestina, que están enfrentados desde 2007. Si China logra eso, después de haber logrado el entendimiento entre Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, es decir, es la maestra de la diplomacia en toda la región, y por lo tanto lo único que le queda es decir, es tomarlo a Netanyahu así de las pestañas y decirle, vamos a conversar. Y Netanyahu le va a tener que decir que sí, porque Israel no está en condiciones de seguir soportando esta guerra. El otro día el consorcio del puerto de Eilat se declaró en quiebra, que es el puerto que Israel tiene sobre el Mar Rojo. Anoche, hoy a la madrugada, un dron lanzado desde Yemen bombardeó el centro de Tel Aviv y no fue detectado por el llamado escudo de hierro. Pero además ese puerto, si no me No lo equivoco, detecta. que vos mencionaste, estaba custodiado supuestamente por ejércitos de diferentes países, ¿no? Los intereses de Israel en el Mar Rojo. Quizás No el puerto, entendí mal, no el pero puerto, sino justamente la Marina norteamericana está librando en el Mar Rojo desde hace meses, desde hace ahora 8 meses, desde diciembre pasado, una lucha permanente contra las fuerzas aeronavales yemeníes y no logran vencerlos. Eso le puede Y ser sufren. sí,
También hay más al sur, en el estrecho de Malmandeb, con los hutíes, también es una Eso, zona de muy eso estoy conflictiva, hablando, de ¿no? eso estoy hablando justamente, es decir, contra las fuerzas yemeníes. Sí, 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 sí. Es decir, todo lo que gobierna Yemen del Norte. Este, que por otra parte está buscando aceleradamente el acercamiento a Rusia. Entonces, Estados Unidos se ha quedado sin espacio político diplomático en esa región. Así que, ¿qué le queda? Le queda Israel, le queda Egipto, que está muy limitado también, y queda Jordania, que es una semicolonia británica. Nada más. Aunque tienen fuerzas militares en Irak, aunque tienen fuerzas militares en Arabia Saudita, en el Golfo, etcétera, 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 no manejan su diplomacia. Entonces, frente a eso, se tienen dos posibilidades, o mejor dicho, tres. O se retiran, cosa que no creo que hagan, porque digamos, a pesar de todo, el Mar Rojo y el Canal de Suez siguen siendo estratégicos para la supervivencia económica de Occidente, o se entienden con todo el tejido diplomático que armó China en la región, y conceden, es una distribución, una repartición de intereses, o intentan forzarlo y seguir empujando a Israel a una guerra que Israel no puede ganar. Porque además ya se lo advirtieron los comandantes a Netanyahu. Ellos no están sin municiones y sin personal. No están en condiciones de luchar en un segundo frente contra el Líbano. Bueno, Estados Unidos tiene que tener en cuenta eso, porque es decir, tiene que decidir seguir una guerra imposible, la misma decisión que tiene que tomar con respecto a Ucrania, con el agregado particular, claro, de que en el caso de Ucrania las armas atómicas están en Polonia y en Bielorrusia, ¿no? Están así. Claro. Pero en el caso de Asia Occidental tienes armas atómicas en Israel y no tienen armas atómicas, pero tienen una buena cohetería en Irán y en Yemen, como se ha demostrado. Entonces, el problema es un problema del frente interno norteamericano. Es decir, tanto los republicanos como los demócratas dependen también, incluso financieramente, de la asistencia de determinados lobbies sionistas. Y tienen miedo de perder ese apoyo. Pero al mismo tiempo, el lobby pro-palestino está creciendo, y con este conflicto ha crecido mucho, a través de toda la comunidad árabe y musulmana de los Estados Unidos. Y eso también es un factor, está empezando a ser un factor de la política interna de los Estados Unidos. Entonces, ahí también, ese es un factor que también incide dentro de la política interna, y Trump va a tener que tomar una decisión respecto a eso. No puede seguir diciendo apoyo a Israel como si nada. Quiero hacer una pregunta, Eduardo. Sí. Si ves que Estados Unidos se retira de Ucrania, toda esa fuerza militar, ¿crees que pueda reponer y apoyar a Israel? En un supuesto todo igual. No, porque Estados Unidos no ha puesto de mucha fuerza militar propia en Ucrania, ha puesto sí asesores, pero sobre todo lo que ha puesto es armamento. No creo que desde el punto de vista militar pueda comprometer más. Fíjate que si no pueden en el Mar Rojo contra el movimiento Ansar-Allah, que es un movimiento, que no es una potencia,
Pero los tipos han desarrollado una tecnología de drones y cohetería propia impresionante. Lo que pasa es, digamos, que hoy en día han cambiado las características de la guerra. O sea, a veces una guerra de guerrilla hecha con drones te puede pegar unos golpes tan fuertes como un ejército de 500.000 hombres. Claro. Increíble eso, increíble. Claro, ha cambiado mucho la dinámica de la guerra. Así como en Europa se ha vuelto a la guerra convencional de vieja usanza, con ejércitos de masas, y están todos los europeos viendo a ver cómo recuperan el tiempo perdido. En otros escenarios, la guerra es una guerra de enjambres. Si te largo 10 drones y te provoco tanto efecto como más efecto que una descarga de artillería. Claro. Entonces, frente a esa realidad, el único camino sensato que queda es la diplomacia. Sí, claramente. China, ¿Qué es lo que hace China? ¿Qué es lo que hace China? Por supuesto, claro. Sí. eso es lo que rescato, que me gustó un montón. Perdón el ruido de fondo. Estados Unidos con falta de diplomacia y China como potencia diplomática. Claro, que la respalda, por supuesto, económica y militarmente. Económica, tecnológica y militarmente. Es decir, no es pura diplomacia. Pero Con inversiones estructurales, el poder duro ¿no? también está. El poder duro también está. Pero tienen diplomacia, sí. Y Estados Unidos no tiene diplomacia en este momento. Desde hace tiempo. La división No interna. sé si hay alguna pregunta o comentario. Justo acá mandaron Armadillo, dice, ¿para dónde creen que se va a decantar Arabia Saudí, los Emiratos y Omán? Bueno, nos aleja un poco del tema. En principio, creo que su pertenencia, Omán es diferente, porque Omán es tradicionalmente una base avanzada británica en la región y mantiene las buenas relaciones en todas las direcciones. Recordemos que las negociaciones entre Irán y Emiratos y Arabia Saudita se hicieron en Omán. Omán no se metió nunca en la guerra de Yemen, por ejemplo, a pesar de ser vecino. Pero yo creo que en principio va a seguir desarrollando el espectro de relaciones dentro de BRICS. Es decir, yo creo que van a ingresar a la Organización de Cooperación de Shanghái. Y hay que ver qué pasa con sus enormes, gigantescos depósitos en bancos norteamericanos y europeos. Porque Arabia Saudita ya advirtió, si los europeos secuestran efectivamente los fondos rusos retenidos principalmente en Bélgica, es decir, ellos van a empezar a vender bonos de la deuda. Decisión que ya se aprobó, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero no se hizo. Por ahora se habla de los intereses de esos depósitos. O sea, no, Arabia Saudita les hizo una advertencia directa. Porque, bueno, con la plata no se juega. No se jode. Si con la plata no se juega, es decir, es demasiado son inmensas las inversiones árabes en Europa y en Estados Unidos. Entonces necesitan tener garantía de que ese dinero no se va a tocar nunca. Pienso en el fútbol, ya me sale la argentinidad. Dueña de muchos clubes importantes, mucha inversión también. Sí, por ejemplo, Qatar tiene, el emir de Qatar posee varios clubes, los sauditas también, sí, los emiratíes también, sí, por supuesto, porque el fútbol es un lugar
preferente de lavado de dinero, así que por supuesto, no, claro, no quieren problemas. Es decir, por lo tanto, yo creo que no se va a romper, que a corto y mediano plazo no se va a romper el esquema diplomático que armó China. Es decir, no quiere decir que Arabia Saudita y los Emiratos se hayan hecho comunistas o que se hayan aliado política militarmente con China. No, lo que quiere decir es que hay una red de entendimiento que ellos ven que les conviene más, que hacen mejores negocios, que tienen menos conflictos, que les permite, sobre todo, en particular, Arabia Saudita, que tiene graves problemas internos, que los tiene tapados con una represión muy feroz, les permite pacificar, resolver los problemas de incorporación de las nuevas generaciones. Es un país que ha crecido demográficamente mucho Claro. y está buscando su futuro postpetrolero. Entonces, bueno, es decir, esa red con China les ofrece mesas de entendimiento. No necesariamente tienen que entenderse con China, pero China les puso una mesa donde pueden ir y se entienden con los kazajos o se entienden con los indios. Pareciera como que ofrece en este contexto el único espacio racional para debatir algo, lo que sea, ¿no? Entre tanta locura, digo. Y da la impresión, da la impresión, sí. Es decir, ante la falencia de las Naciones Unidas, ante la carencia de la diplomacia en toda la región, y ante la falta de oferta diplomática factible por parte de Estados Unidos, Resalta. bueno, ahí se encuentra algo donde se encuentra una posibilidad de sentarse a hablar y hacer negocios en condiciones civilizadas, nada más. Tal Nada cual. más. ¿Hay algo más? Y no, creo que estamos, Eduardo. Bueno, entonces, como siempre, ustedes escriban, yo respondo a los comentarios a partir de mañana y nos volvemos a ver el viernes que viene. Con Perfecto, un saludos. fuerte abrazo y que tengan una muy linda semana. Ujú. Y Igualmente, Eduardo. Eduardo. Para Saludos a vos, todos. Juan Pablo Nos también, vemos. para el chat. Hasta luego. chao.